Hermosa noche les concede el Señor. Él les continúe bendiciendo grande y de manera especial. Saludo en particular a todos aquellos que se enlazan, que aún no conocen de Jesucristo. Recuerda que tú eres razón de ser muy particular en nuestro clamor y oración para que algún día rindas tu corazón a ese amado Dios, ese amado Señor que te ama como nadie te ha amado ni te amará. Y a los hermanos en la fe, los hermanos de la congregación, un abrazo en nombre de Jesús y le rogamos a Él que te continúe bendiciendo, así como a todo tu hogar. Este saludo pues lo extendemos en nombre de la Iglesia Cristiana Betlehem, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que se esfuerzan para que esta experiencia sea posible y lleguemos hasta tu hogar. En esta noche vamos a compartir un tema sencillo, un tema que puedes titular desde ahora como el privilegio de servir. El privilegio de servir. Vamos a orar al Señor pidiendo sabiduría. Ve buscando tu libreta, tu bolígrafo para que hagas tus apuntes, la Biblia para que escudriñes, porque recuerda, tú siempre trazarás la palabra con tus ojitos, tu corazón, alimentando tu alma. Jesús, aquí estamos una vez más rogándote sabiduría, pidiéndote e implorándote, Señor, dirección, para que todo cuanto hagamos te honre, te exalte y edifique el corazón de los que nos acompañan. Así pues, te presentamos esta experiencia, te presento a cada uno de los que se enlaza, para que tú que los conoces y sabes lo que necesitan, hagas provisión desde el cielo y les bendigas. Así lo rogamos, y en particular para con aquellos que aún no te conocen, que seas tú tocando a su puerta una vez más, y ellos rindiendo sus corazones para conocerte hasta la eternidad. En tu hermoso nombre Jesús oramos. Amén. Cuando hablamos del privilegio de servir, puedes buscar en cualquier diccionario una serie de palabras relacionadas al tema. Puedes buscar, por ejemplo, lo que significa servir. Cuando se habla de servir, se está hablando de alguien que es apto, útil, capacitado para el fin que se espera. Así que cuando tú, con relación a tu propia persona, comiences a meditar en lo que para ti significa servir, ten presente que estás hablando de que hay en ti la capacidad de ser útil, la capacidad de ser apto para un fin que se espera en tu vida. Si buscas la palabra servicio, el servicio es el trabajo, es la utilidad o función que se hace para otra persona. Y ahí comienza a tomar datos importantes en relación a lo que estamos hablando. Si vas adicionando un concepto al otro, primero hablamos, cuando señalamos el concepto de servir, hablamos de aptitud y utilidad, capacidad para alcanzar un fin determinado. Y cuando hablamos de servicio, hoy estamos hablando de que es tomar esa capacidad, esa utilidad y ponerla a la disposición de otra persona, de un tercero. Así que en sí no es para ti, es para otros. Y el servidor no es otro que el instrumento. El servidor no es otro que aquel que tiene en sí esas capacidades, esas utilidades, esa disposición del corazón para ponerlo a la merced, para ponerlo de alguna manera al alcance de otros que nos rodean. Así que cuando estemos compartiendo a través de esta hora, acuérdate de estas tres expresiones: servir, servicio, servidor. Tú eres un servidor, pues eres un instrumento para otros, no para ti, para otros. Cuando consideramos en la palabra, en la escritura, la expresión servicio, siervo, servidor, vas a encontrar que estas expresiones tienen sus raíces en la figura de lo que era el criado, la figura de lo que era el esclavo. Es decir, que estas expresiones de servicio, servidor, sirviente, está íntimamente relacionado a lo que para el pueblo hebreo en un momento dado fue un criado, fue un esclavo. Y lo importante de esto es que tenía una implicación. Y la implicación era que en algún grado, quien era un servidor, quien era ese instrumento de servicio, oye, estaba sometido a su vez a una figura de mayor autoridad.
el servidor, el que era instrumento de servicio, estaba sometido de alguna manera a otra figura de mayor autoridad. Así que si piensas en las definiciones que hace unos momentos te dimos y consideras lo que te estamos diciendo ahora, desde el punto de vista de lo que para el hebreo significaba, estamos diciendo que esa persona que eres tú, que soy yo, que de alguna manera u otra, para gloria del Señor, somos instrumentos, lo hacemos en el sentido de que portamos unas capacidades, portamos unas utilidades en favor de otros, pero esos otros a quienes hacemos referencia, con relación a lo que significaba para el hebreo, esos otros de alguna forma u otra, lo vemos como figuras de mayor autoridad nosotros mismos. Te repito, al servir de alguna manera u otra, el quien se beneficia de ese servicio es visto o debería ser visto por ti y por mí como una figura de autoridad a nuestra vida. Y quiero que tengas eso presente en el corazón desde ahora, para cuando vayamos compartiendo, veamos el porqué de esta afirmación. Si comenzamos en primer lugar por considerar quién es el primero que se merece en términos del orden de nuestra vida, quién es el que primero se merece cualquier expresión de servicio tuya y mía, es decir, cualquier expresión de ser útil, de estar a la disposición, de que lo que tengamos en nuestro ser a sus pies pongamos en beneficio de otros, el primero que se lo merece es Dios. Definitivamente. Si vas a la palabra desde Mateo capítulo 4, verso 10, mira la afirmación. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí la afirmación a Él solo servirás, obviamente tenía una implicación más profunda desde el punto de vista de qué, de reconocimiento de que esa figura de autoridad que hace unos momentos te mencioné, no es cualquiera, sino que es Dios. Es Dios mismo el primer recipiente de lo que en tu vida y en la mía pueda representar el servicio. Y el decir que a Él solo servirá, lo que implica para ti y para mí es que a la hora de hablar de para qué soy útil, para qué en esta tierra de alguna manera puedo prestar utilidad en beneficio, pensemos que esa primera utilidad en beneficio, el alguien que se lo merece en primer término, es Dios. Así pues, tú considérate a ti mismo en términos de tus utilidades, tus talentos, tus capacidades y pregúntate en qué las has empeñado en la vida. Y yo tengo que afirmarte de una manera bien clara que todo ser humano que comprende que el primero que debe recibir, vamos a llamarle así de alguna manera, el fruto y el beneficio de toda capacidad que hay en ti, de todo talento que hay en ti, de toda utilidad que hay en ti, el primero que debe recibirla es Dios. Si quieres mirarlo de alguna manera, dale el primado de lo que tú eres y quién eres a Dios siempre. Y yo te adelanto que tú mismo te lo vas a agradecer. En esos términos que Jesús afirmó cuando el enemigo pretendió que Jesús lo adorara, Jesús le dijo, mira, solo a Dios vas a adorar y a Él servirás. Porque la vinculación de servir y adorar está definitivamente íntimamente estrecha. ¿En qué sentido? Adorar es cuando uno del corazón, oye, saca la expresión y el sentimiento genuino y profundo de lo que Dios representa para uno. Pero ese sentimiento profundo del corazón, oye, se ve, se estructura, se transmite, ¿sabes cómo? De gran manera a través del servicio a Dios, implicando con servir a Dios, decirle de alguna manera, por cuanto lo amo, por cuanto es lo primero en mi vida, todo cuanto tengo y poseo y las propias capacidades que de Él mismo he recibido en última instancia, yo quiero demostrarle ese amor y ese adorarle genuino, dándole a Él lo mejor a través del servicio. Servirle y servirle con alegría, dice el salmista. En el Salmo 100, verso 2, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dice que en el tema que estamos comenzando a desarrollar, estamos diciendo que tus talentos, tus utilidades, tus capacidades, oye, de entrada las presentes a Dios, a su disposición como un instrumento de eso mismo, de servicio. Y que lo hagamos con alegría, con regocijo. O sea, revisa en tu vida cuántas veces quizás te has visto tú
haciendo algo para Dios y tendrías que reconocer en este momento que lo has hecho con pesar, lo has hecho quizás, oye, porque te sientes de alguna manera u otra obligado, o quizás está presionado por unas circunstancias y de esa manera pues has actuado. Y yo te pido esta noche que consideres que te digas a ti mismo, le digas a tu alma, cada vez que a Dios presentas tus capacidades, le digas presente con tus talentos, oye, hazlo con regocijo y con alegría, no por imposición o por obligación, no porque no te queda más remedio, sino hazlo con gusto. Y vuelvo y te repito, y oirás esta frase varias veces, tú mismo te lo vas a agradecer. Cuando de la forma correcta, con la actitud correcta, la disposición correcta, damos lo mejor de nosotros al Señor, tú mismo te lo vas a agradecer. Así que si en algún momento en tu vida reconocieras ahora ahí donde te encuentras, que has hecho algo para el Señor, o has respondido a un llamado, a una encomienda o algo en la obra del Señor, a los fines de a él honrarle de alguna manera u otra, y lo has hecho por imposición, lo has hecho tú mismo reconociendo que no lo hiciste con la mejor actitud del mundo. Mira, que quede eso atrás en tu vida y prospectivamente es el de hoy hacia mañana y siempre. Cada vez que tengas oportunidad de serle útil a Dios, hazlo con gusto, con gozo y con regocijo, aunque las circunstancias en que te toque hacerlo no sean para ti las mejores o el mejor escenario. Gózatelo y vas a ver las consecuencias en tu vida personal. También con relación a servirle a Dios en primer término, la palabra nos recuerda allí en Mateo capítulo 6, verso 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hace unos momentos te dije que cuando Jesús, allí tentado por Satanás, en un momento dado Jesús le expresó a Satanás que solo a Dios serviría. Lo hizo en términos de lo que implicaba el enlace con el concepto adorar. O sea, el único que se merece la expresión más profunda, sincera y genuina en amor, emoción, devoción como tal a Dios, de parte tuya y mía, eres el único acreedor. Él solo se lo merece. Y esa devoción, ese reconocimiento, esa pasión que se traduce en servicio a Él, tú y yo no podemos compartirla con nadie. Es decir, lo mejor de ti y de mí, ¿a quién se lo damos? Lo mejor de ti y de mí, ¿a qué lo empeñamos? Fíjate que en el verso que te leí, Jesús estaba aludiendo a lo que sería, de alguna manera, por ser ilustrativo, un dividir ese empeño y dar lo mejor de ti entre Dios y algo material. Por eso es que Jesús dijo servir a Dios y a las riquezas. Esas riquezas a las que aludía Jesús, que muchas cosas pueden representar en tu vida y en la mía, cuando el mensaje que quiere transmitir y transmitía Jesús y sigue transmitiendo porque es su palabra viva, es que tú y yo no podemos dividir lo mejor de nosotros en términos de pretender, por un lado, por decirlo así, sí, yo le doy de mí a Dios, y por otro lado, realmente estoy utilizando mi vida en cosas que no es Dios, que no es el Señor, y estoy poniendo todo mi empeño en ello, aunque sea algo material. Y peor si no fuera algo material, en el sentido de que si estuviéramos hablando del mundo espiritual, dividir el servicio, dividir el empeño de los mejores talentos de nuestro ser entre Dios y otra cosa espiritual, eso es horrible, eso es idolatría en términos de atribuirle a otro ser lo que a Dios le pertenece. Y al igual que si lo hacemos para con una persona humana, estaríamos, pero la frase que voy a usar, endiosando a otro humano si utilizamos el empeño de los mejores recursos de nuestra existencia en favor de alguien que no sea Dios. Y como verás ya en breve, no es que tú y yo no pongamos nuestras fuerzas en favor de otros humanos. Es parte de ese servir a Dios. Pero fíjate que empezamos dentro del tema por la realidad más profunda que tenemos que tener siempre bien presente. Y es que a la hora de hablar de lo mejor de mí, a quién se lo dedico, a quién se lo doy, en lo que conocemos y llamamos como servicio, siempre tiene que ser a Dios.
Y al hacerlo veremos que hay maneras, inclusive la propia Biblia y la palabra de Dios nos instruye y nos reconoce cómo al hacerlo hacia nuestro prójimo lo estamos haciendo hacia él. El ejemplo que Jesús, como siempre, nos deja. Recuerda que Jesús es nuestro ejemplo para todo. El ejemplo de Jesús dentro del tema del servicio, de servir, de dar lo mejor de sí en favor de otros, de dar lo mejor de sí en primer lugar al propio Padre, a Dios. Oye, conocemos Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8. Es una lectura que casi siempre en los distintos temas que se tocan, por fuerzas hay que hacer relación a ella, por lo profundo que encierra en toda temática a través de la Escritura. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ves subrayando esos conceptos que la palabra te transmite a la hora de hablar de servicio. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te acuerdas cuando te definí las palabras servir, servidor, servicio? Te decía que a la hora de instrumentar esas capacidades para con los demás lo hagamos como estimando a los demás superiores a uno mismo. Como te decía que para el hebreo la figura del servidor que nacía en los conceptos criado y esclavo era una en donde se ejercía esa función en favor de otro que se estimaba como superior a uno. Mira, esa expresión la vemos aquí recogida de una manera tan clara que para ti, para mí, tiene que ser importante tenerla presente siempre. Y yo te la repito. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por contienda, ahorita te decía, cuando a Dios servamos, cuando a Dios servimos, cuando a Dios estamos sirviendo, hagámoslo con regocijo, con alegría, no protestando, no peleando. Fíjate que aquí dice el apóstol Pablo, nada por contienda. Y súmale a eso o por vanagloria. O sea, tampoco entremos en el campo del servir, tampoco nos demos a la expresión de ser útiles con el propósito de que se nos reconozca, con el propósito de que se nos mire, oye, como el ser más... Te he escuchado frases como decir, es que nadie sirve como fulano, es que es tan servicial. Mira, eso es hermoso, como vamos a ver cuando otros son los que lo reconocen genuinamente, pero no cuando tú y yo lo hacemos con ese propósito. O sea, tú y yo no estamos aquí para hacer nada buscando laureles propios. Quien en la vida se da a ser instrumento, porque lo que quiere es que lo reconozcan como si fuera, perdone que lo diga así, el mejor de todos, tiene que revisar su corazón, porque eso no es bíblico ni grato a Dios. Así que cuando dice, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahí estás viendo en la Biblia, tú con tus ojos, cómo esa afirmación que te trajimos ahorita, la definición, responde a una verdad bíblica. De hecho, las definiciones que te traje de manera sencilla, todas están basadas en la Biblia. Pero quería traértelas poco a poco para que veas en las propias palabras, en la estructura de la palabra, el por qué cuando tú y yo hablamos de ser verdaderamente servidores del Señor, tenemos que considerar a la hora de instrumentarnos como útiles para algo y para los demás, que los tales, tú y yo los vamos a ver como superiores a nosotros mismos. Parece un misterio, toma nota de ello, es la Biblia y verás por qué. Así que Jesús dice en el verso 4, como introducción, observa, porque esto es aplicable al sentir de Jesús. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vuelve y graba en tu corazón. ¿Eres un verdadero servidor? ¿Eres un hombre, eres una mujer que verdaderamente sirve al Señor? Nos tiene que mover, ¿sabes qué? Lo de los otros, no lo nuestro, no lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y remacha el apóstol Pablo, como te dije, esta era la introducción a lo que es el ejemplo de Jesús. Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de siervo. Estamos hablando de servir. Esa palabra, o sea, él no escatimó realmente quién es. No escatimó realmente su grandeza.
Él pensando en los demás, él pensando en lo que verdaderamente implica ser útil, servir, no se miró a sí mismo, sino que tomó forma de siervo. Al tomar forma de siervo, lo que estamos hablando aquí por la propia escritura, que el siervo tiende a mirar a los demás como si fueran superiores para lo que se va a hacer, nos está diciendo que Jesús se humilló. Jesús, oye, pone a un lado la red de su supremacía, de su soberanía. Pone todo eso a un lado. ¿Cuántas cosas tenemos que poner tú y yo al lado a la hora de hablar de servir, de ser instrumento de Dios? Definitivamente te puedo adelantar, hay que poner a un lado el ego, el orgullo, la pretensión propia, la vanagloria que leemos ahorita. Todo eso hay que ponerlo a un lado si verdaderamente somos hombres y mujeres de Dios dispuestos a servirle y honrarle. Sigue diciendo la palabra. Hecho semejante a los hombres. Asumió un cuerpo humano para hablar de lo que es el servicio. Y cuando digo para hablar de lo que es el servicio, es porque él mismo expresó su propósito encarnado. O sea, acabamos de ver cómo Jesús, nuestro ejemplo para todo, tomó forma humana en la cual iba a expresar en carne propia lo que leímos hace unos momentos, que a la hora de servir, uno no mira su bien propio, sino el de los demás, teniendo a los demás como superiores a sí mismo. Mira la expresión que Jesús hace pensando en lo que te acabo de explicar. Mateo capítulo 20, verso 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Lee ese verso y lee los que anteceden. Era Jesús quien estaba hablando y estaba explicándolo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Acuérdate lo que va en Filipenses. ¿Cuál fue su propósito? Se encarnó tomando forma de siervo, el que viene a ser útil para los demás, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira cómo Jesús lo expresó tan claro que ahí no hay duda alguna. Su propósito encarnado, entre otros, dentro del plan de salvación, fue dejarnos un ejemplo maravilloso de lo que es ser un instrumento de servicio, de lo que es ser instrumento de utilidad para otros, con sus capacidades a disposición de otros. Un servidor era Jesús para con los demás. Y cuando tú y yo nos llamamos cristianos, estamos implicando con ello que somos imitadores de Jesús. Somos pues llamados a imitarlo en todo. Y cosa fácil, lo emplearemos en breve, cosa fácil es uno autollamarse siervo. Cosa fácil es que yo me represente como soy un siervo de Dios. ¿Cuántas veces, y lo digo con respeto, tú escuchas a alguien diciendo, oye, el Señor me habló y me dijo, oye, mi siervo? Eso es hermoso. Y permite, Señor, que realmente ocurra entre Dios y ese corazón. Pero dentro de lo que Jesús nos deja como ejemplo, vamos a seguir mirando lo siguiente. O sea, no solamente dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir, sino que nos deja unas instrucciones. Hace poco vimos esto cuando hablamos de la última noche de Jesús. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versos 14 y 15. O sea, ves montando en tu casa, en tu libreta, pero hay que le llama así, este rompecabezas hermoso, donde comenzamos hablando de lo que es un siervo, un servidor, lo que es servir, esa consideración hacia los demás, pensando en su bienestar, no en la nuestra, no en el nuestro, viéndolos como superiores a nosotros, añadiéndole que quien primero se merece lo mejor de nosotros es Dios, un Dios maravilloso al quien tenemos que servirle con regocijo, con gusto, con gozo, no bajo protesta. Y entonces le añadimos que Jesús, para darnos un ejemplo, se encarna y lo hace en forma de siervo, y él mismo con sus labios pronuncia entre los discípulos y nos hace llegar a ti y a mí a través de la Escritura que él no vino a ser servido, sino a servir en su encarnación. Fíjate que la palabra no se contradice. Dios es el primero que se merece nuestro servicio, pero a su vez se encarna en un cuerpo humano como el tuyo y el mío para enseñarnos, porque cuando tú examinas los evangelios no hay duda que cómo Jesús le sirvió al Padre. Le sirvió en todo, cómo lo honró, cómo lo obedeció.
hasta la muerte de cruz. Así pues, Jesús no solo nos enseñó el modelo de cómo servirle al Padre, sino que entonces nos da instrucciones de cómo servirle a nuestros semejantes a la hora de hablar de parte de ese servicio hacia Dios, porque todo un conjunto dentro de la obra. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces nos deja un ejemplo a seguir. Dice en Juan capítulo 13, versos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si usted se lee los versos 13, es decir, los que anteceden a esta lectura que acabamos de hacer, usted va a ver cómo Jesús decía que precisamente el siervo no es mayor que el amo, ni el discípulo que el maestro. Y si Él nos ha dejado un ejemplo, Él, segunda persona de la Trinidad encarnada en un cuerpo humano, el que dijo no vine a ser servido sino a servir, y nos dice a ti y a mí que nos ha dejado ejemplo para que hagamos como Él hizo. El llamado a ti y a mí, a nuestro corazón, es que como instrumentos de Él, genuinos, siempre tenemos que vivir la vida pensando en cómo lo que voy a hacer de verdad aporte, sea de utilidad a los que me rodean, al punto que inclusive en el acto de servicio consideremos a los demás como superiores a nosotros en términos del esfuerzo, la diligencia que tenemos que hacer. Pues que ahora comienzo ya a explicarte por qué a los demás los vemos como superiores a nosotros. Porque eso va a conllevar la exigencia a mí mismo de cómo voy a hacer las cosas para ellos. La tengo que hacer con diligencia, con responsabilidad, con gusto. Sí, que lleve a esos otros un verdadero fruto en el servicio. Así que Jesús nos dejó el ejemplo y tú te vas a repetir a ti mismo. Si Él no vino a ser servido, sino a servir, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, amado hermano, amada hermana? ¿Quiénes somos tú y yo para quizás a veces? ¿Cuántos humanos esperan pleitesía? ¿Cuántos hombres y mujeres aún dentro de la obra del Señor esperan pleitesía de parte de los que le rodean a uno? Y se nos olvida que quien se merece y siempre se va a merecer la pleitesía absoluta es Jesús, es el Señor, es Dios. Y nos dio ejemplo de que encarnado que fuera, no la exigió, no la reclamó, la dio manos llenas hacia los demás. Así que los discípulos aprendieron del maestro por sus propios dichos y por observación. Y cuando veo que aprendieron, lo hicieron de tal manera que cuando tú vas conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 1, mira qué hermoso. Busca la palabra un momento y mira cómo dice así. Pablo y Timoteo, un apóstol, como siempre he llamado el teólogo del Nuevo Testamento. Timoteo, un gran joven, hombre de Dios, constituido como pastor por el hermano Pablo. Dos hombres de Dios. Mira cómo se denominan ellos a sí mismos en este momento, cuando inicia esta carta. Y no es la única, podemos buscar otros ejemplos en los inicios de las cartas paulinas y verás qué interesante. Dice este en particular, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Fíjate cómo Pablo y Timoteo se van a dirigir a todos los santos, es decir, a todos los integrantes, a todos los creyentes de la iglesia ubicada allí en Filipos. Y entre ellos se iban a dirigir a los obispos y diáconos. O sea, se están dirigiendo a toda la congregación y a todo el liderato de la congregación. Y mira cómo Pablo se identifica en este momento junto a Timoteo como siervos de Jesucristo. Fíjate que Pablo no sacó el pedigrí en donde comenzó a decir, mira, yo soy el apóstol de los apóstoles. No se olvide que muchos de ustedes los constituí yo. No, fíjate, no. Hace alusión a ser un servidor de Jesús. Qué presentación más sencilla, humilde y hermosa y genuina. Así que definitivamente aprendieron de Jesús la enseñanza y le fueron transmitiendo. Si Él, siendo quien es, vino a servir, tú y yo hacemos lo mismo.
Si ellos se consideraban siervos, servidores, tras haber sido libertados del pecado. Acompaña a primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, en relación a lo que te acabo de mencionar. O sea, estos hombres de Dios se consideran servidores en virtud de la liberación que de sus almas había hecho del pecado. Parece un juego de palabras. Libertados para ser siervos. Pero es así. Acompaña a primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Mire cómo dice la palabra del Señor. Como libres. ¿Libres por qué? Cuando tú y yo chocamos con Cristo, somos libertados. Tú que me estás escuchando que aún no has rendido tu corazón a Jesús. Yo, mientras no me rendí a los pies de Jesús, yo era esclavo del pecado. Era esclavo de Satanás. Esclavo de la maldad, de los vicios y todo lo que te puedas imaginar. Tú que aún no has conocido a Jesús o que no has rendido tu corazón a Jesús, eres esclavo. Esclavo de lo que acabo de mencionar. Pero cuando nos rendimos a los pies del Maestro, somos libertados. Y entonces, mira cómo dicen estos apóstoles, habiendo sido libertados, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Quizás estuvieran en Puerto Rico traduciendo, diríamos, mira, somos libertados del pecado, somos libres, pero no cogemos esa libertad para hacer lo que nos da la gana, para hacer lo que realmente responda a nuestra voluntad, a nuestros gustos y pasiones. El apóstol Pedro tomó su libertad, como lo hizo Pablo con la suya. Pablo decía que estaba juntamente crucificado con Jesús, que todos los días se crucificaba con Jesús. Trata de ir montando en tu mente los pensamientos. Seres humanos que acaban de ser libertados. Fíjate que metido en un calabozo que represente la muerte, el pecado, el infierno. Le abrieron la puerta, Cristo le abrió la puerta, ellos salieron. Son libres. Pero mira para qué querían entonces su libertad. Cogían su libertad para convertirse en sirvientes, en servidores de aquel que los había libertado. No para hacer lo que quisieran, no para llevarse el mundo por delante en sus gustos y deseos, sino para servir a quien los libertó. Sigue diciendo la palabra, el que estamos leyendo esa primera de Pedro 2:16, sino como siervos de Dios, como siervos de Dios. Es importante que tú y yo nos acordemos, repasemos y tengamos presente que desde que tú y yo fuimos libertados por el Señor, el día que llegó a nuestra puerta y le abrimos la puerta, de ese día dejamos de ser esclavos de Satanás. Pero ¿qué hemos hecho con esa libertad? ¿Qué hacemos genuinamente con ese privilegio de ser libertados de la esclavitud del pecado? ¿Le hemos utilizado para decirle al Señor en una acción de gracias, en una reacción de gratitud? Utilizamos esa libertad para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser inclusive tu esclavo. Mira, Pablo se consideraba esclavo de Jesús por gusto, por deseo, por gratitud. Me sacaste de esta esclavitud, yo quiero ser tu servidor. Quiero darte a ti, de mí, lo mejor. Si miras en Gálatas capítulo 5, verso 13, dentro de lo que estamos diciendo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira la insistencia en la palabra. Por un lado el apóstol Pablo, por otro lado el apóstol Pedro, ambos apóstoles, de manera distinta de expresión, de formación distinta ciertamente, diciendo en esencia lo mismo. No utilices esa libertad que Cristo te ha dado para puramente dedicar tu vida a empeñar lo mejor de tu vida en cosas que no sean el Señor y en cosas que no sean su obra y en cosas que no sean como Él nos dejó pautado, seguir su ejemplo que nos llama a que tengamos presente que no vinimos a ser servidos, sino a servir. ¿Para qué usamos lo mejor de nosotros en esta vida, en esta tierra? ¿Para qué somos libres? Así que hay unos aspectos fundamentales que considerar de esa libertad. Unos aspectos fundamentales que considerar de lo que es servir.
en la obra del Señor, de lo que es dar lo mejor de nosotros a Dios y a los demás en su nombre, en nombre de Jesús. En Mateo capítulo 8, verso 15, acompáñeme. Mateo capítulo 8, verso 15. Está hablando cuando en un momento dado, la suegra de Pedro estaba enferma y ahí entró Jesús. Y apenas entró, se acercó a ella y la tocó. Y mire lo que pasó. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Jesús trajo sanidad a una mujer enferma. Jesús trajo la libertad a aquella mujer de la condición que en ese momento estaba atravesando. Y me llama la atención lo que ella hizo. Dice, y ella se levantó y les servía. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer ante el regalo que recibió de Jesús? Servirle. ¿Cuál es la reacción tuya y mía a diario? No solamente te voy a decir desde que nos convertimos, cómo tú y yo reaccionamos cuando nos convertimos. Si nos pasen los años y hablemos de hoy, ¿cuál es nuestra reacción diaria al Señor en gratitud por lo que de Él recibimos? Hoy estás a mitad de semanas, has concluido prácticamente otro día de trabajo, de labores, de lo que haya sido. ¿Cuál es tu reacción y la mía hacia ese Señor maravilloso de quien tantas cosas hermosas recibimos? Tantas bendiciones. Esta mujer, la reacción fue inmediata, servirle. Yo siempre he dicho que servirle al Señor es un privilegio. Es la manera en donde tu corazón y el mío con humildad tratan de decirle gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por el sacrificio tan grande. Gracias por la sangre derramada, por el perdón de mis pecados, por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Mira, servirle es un esfuerzo del corazón de decirle gracias, Señor. Por eso me apena mucho cuando a veces escucho personas decir, estoy seguro que haz memoria y me entenderás. Cuando escuchas a alguien decir, yo estoy en tal lugar, en tal iglesia, en tal sitio, ayudando. Sí, yo estoy ayudando allí de alguna manera u otra. Y sé que esto lo mencioné un tema hace mucho tiempo atrás. Como si fuéramos tú y yo realmente los que hacemos la gran diferencia. Como si tú y yo fuéramos realmente los que nos necesitan y sin nosotros no habría obra. Como si realmente fuera Dios el que nos necesitara a nosotros. Si yo estoy allí ayudando. Y no acabamos de comprender que servir es un privilegio. Servirle a Dios, servirle a su obra es un privilegio. Mira, el que recibe la bendición de ello eres tú. Deja que el grupo de hermanos que estás allí quizás en una obra ayudando a levantarla, como decimos usualmente, no son ellos. En última instancia, y realmente en el mundo espiritual, tú eres el primero que recibe la bendición de ser un instrumento útil, genuino en las manos del Señor y a los pies del Señor. Así que no hables como si yo fuera el que aporto. Habla como que yo soy el agradecido. Sirvo por gratitud. Y por más que ella haga, jamás podré pagarle nada. Y esa es la realidad. Esta mujer reaccionó enseguida sirviendo con regocijo por gratitud. Se sirve considerando a los demás como superiores a uno mismo. Hace un rato te lo vengo repitiendo. Vaya a Mateo capítulo 20, verso 26. Mateo 20, 26, dice la palabra del Señor. Mas entre vosotros no será así. Jesús está hablando de cómo en el mundo la gente lucha por puestos, por posiciones. Le hace esos versos que anteceden completos. Jesús está explicando a los discípulos que en el mundo las cosas se hacen de alguna manera, distinta obviamente a como se tienen que hacer en el reino de Dios. Y dice aquí Jesús en su palabra, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga, esas palabras de Jesús no dejan ninguna duda de que aquel que verdaderamente quiera ser instrumento de servicio tiene que considerar a los demás como superiores a sí mismo. Y ya te dije en qué renglón, en qué dirección y por qué. Para mi exigencia propia de ser diligente, mi exigencia propia de hacer las cosas bien, no para que se me reconozcan, sino para que llegue un fruto adecuado en favor de quien las hago. No para que se me aplauda, sino para que genuinamente por lo que estoy esforzándome, aguanta las definiciones, o sea, esas capacidades que tengo para alcanzar un fin pensado,
meditado, acordado de parte de Dios hacia ti, se logre ese alcance. Ese tiene que ser mi esfuerzo. No para que me aplaudan, sino para que lo que Dios quiere se alcance y las vidas sean bendecidas. Se le sirve a los demás, pues, como si el Señor lo hiciéramos. Como si el Señor lo hiciéramos. Así que no solo se trata de yo pensar que los que me rodean, a la hora de hablar de servir, los voy a contemplar y considerar como superior a mí mismo, sino más aún tengo que considerar como si cada uno de ellos, a quienes yo voy a poner mi corazón en marcha, mis talentos en marcha, mis capacidades en marcha, en favor de ellos, lo hago con la profundidad y seriedad como si para el Señor lo fuera a hacer. Vaya conmigo a la lectura de Colosenses capítulo 3, versos 22 al 23. Colosenses capítulo 3, versos 22 al 23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú le sirves a tu vecino, cuando tú le sirves a tu familia, le sirves a los compañeros de trabajo, le sirves al extraño en el camino, de verdad, ¿con qué seriedad tú miras a esa persona? Como si fuera Jesús. Y que lo que voy a hacer es como si fuera para Jesús. Yo estoy absolutamente seguro que si tú vas por la cajetera y tú ves a Jesús detenido, esperando un auxilio, yo estoy seguro que tú te vas a detener y no vas a encontrar ni dónde ponerlo. ¿Para cuántas personas le hemos pasado por el lado? Hermano, y yo vivo en el país que tú vives. Estamos muy conscientes de cómo están las cosas, de cómo tristemente la maldad ha crecido y se ha encargado, oye, hasta de ahuyentar, espantar, como le quieras llamar, el corazón de servicio de muchos. Todo eso lo comprendo. Pero qué hermoso cuando tú te encomiendas al Señor, pides dirección y sabiduría. Y siempre dices, Señor, yo quiero honrarte. Dame la manera como, Señor, porque te quiero honrar, yo pueda seguir sirviendo, aún en medio de un mundo que lamentablemente ha hecho mucho daño, aún a los que sirven. Pero como te decía, estoy seguro que si el que besas a Jesús a pie, oye, te vas a detener, le vas a abrir la puerta, te lo cargaría y lo montarías. Veamos a Jesús en los semejantes que nos rodean, a quienes le sirvamos con la pasión como hacia Cristo le hiciéramos. En Mateo capítulo 25, verso 40, Jesús se encargó de acordarle a los discípulos relacionado a lo que te acabo de decir, una verdad. Mateo capítulo 25, verso 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa porción, estoy seguro que la tienes muy fresca en tu mente. Es cuando Jesús decía, porque mira, tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, mira, me diste provisión para el frío, tuve preso, me fuiste a visitar. Y le preguntaron, pero ¿y cuándo hicimos eso, maestro? ¿Y qué contestó él? Bueno, cuando le hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuando tú y yo le servimos de forma genuina, con gozo, con alegría, no protestando, no renegando, le servimos al prójimo pensando en que a Jesús mismo se lo estamos haciendo. No te equivocas, no te lo estás imaginando. Fíjate que esto no es un asunto de que me lo voy a imaginar, porque la palabra dice que cuando yo le sirvo a mi vecino es como si a Jesús lo hiciera. El propio Jesús lo dijo. Mira, cuando a uno de esos pequeñitos lo haces, a mí me lo estás haciendo. Qué hermoso, ¿verdad? Sí que es palabra de Jesús. Sí que en adelante y siempre cuando tú tengas la oportunidad de servir, acuérdate que aquel que va a ser el recipiente de tu servicio, lo vas a ver como superior a ti en términos de que se merece lo mejor de ti.
Y lo vas a mirar como que a Jesús mismo que le está sirviendo y no te equivocas porque así es. Y regocíjate y canta. Y estoy seguro que la próxima vez que alguien te pida que lo lleves hasta Mayagüez, vas a ir más contento. No vas a ir protestando por el camino o mudo, porque tú dices que ya hasta Mayagüez a llevar a alguien. No, vas a ir contento. Es más, míralo así. Si fuera el maestro, estoy seguro que te gustaría llevar a Mayagüez, si es posible navegar ya en Lemón y seguir subiendo para estar más tiempo con él. Así que cuando te ocupen y consuman tu tiempo, regocíjate y canta. Y es como para el Señor lo estoy haciendo, con quien quiero estar no solo 2 horas, sino siempre. Y comienza a mirar las cosas de otra manera para hacerlas bien. Fíjate que recuerda que no solamente a la hora de servir lo hacemos en general para todo el mundo, sino que la mayor parte de las veces, sobre todo entre los cristianos, el servir se da entre ellos mismos como parte del pueblo de Dios. Y en ese renglón a veces ocurre algo misteriosamente extraño. Y me refiero a que muchas veces se ha observado, y son realidades, pues si la Biblia lo dice porque se ha observado, que hay cristianos que a la hora de servirle a otros cristianos, quizás por la confianza, quizás, bueno, pues por la cercanía, en lugar de esmerarse por hacerlo bien, como que se recuesta un poquito, o como que en lugar de verlo como superior a sí mismo, lo hacemos superficialmente, o de ocasión, o por cumplir. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 2, teniendo en mente lo que te acabo de decir. 1 de Timoteo. Busca allí la lectura en Timoteo un momento. Capítulo 6, verso 2, mira lo que dice la palabra del Señor. Y los que tienen amos creyentes. Fíjate que Pablo está hablando, cuando le escribe a Timoteo, que en alusión a aquellos siervos, aquellos creyentes, aquellos instrumentos que tuvieran amos, estamos hablando ahora en el campo laboral literal, tuvieran amos, que fueran creyentes también. Mira lo que dice. No los tengan en menos por ser hermanos. Es como diciendo, mira, por el hecho de que sean hermanos en la fe, no te vas a recostar de que entonces tu esfuerzo del servicio va a ser menor. Es que como que flexibilizas tu responsabilidad o exigencia. No. Dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Se supone que a los hermanos en la fe lo hagamos, mira, con más ahínco, con más pasión, con más devoción, con más gusto. ¿Por qué? Porque no solamente mi hermano en la fe, estoy viendo a Jesús en él. Y estoy viendo también a alguien que forma parte del cuerpo de Cristo y con quien voy a estar para siempre en la eternidad. Así que el gozo es doble. No se trata de que entonces le voy a servirle a los que no son convertidos menos. Aquí Pablo está hablando en grados de ascenso. Mira, lo vas a hacer bien para con todos, pero aquellos que son creyentes lo vas a hacer mejor todavía. Este que dice, sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Mira lo que dice, los que se benefician de su buen servicio. Que te decía ahorita, cuando tú y yo le servimos a los demás, lo hacemos como si ellos fueran superiores a nosotros. ¿En qué término? En términos de que se beneficien genuinamente de tus talentos, capacidades, utilidades. Que lleves a su vida bendición. Qué bueno es que tú y yo podamos saber a la luz de la palabra que tenemos algo que dar y dar lo bueno y darlo bien, con exigencia para el Señor. Si seguimos considerando dentro de toda esta hermosa realidad de lo que es el servicio, te dije con todo el propósito, qué bueno que podamos reconocer que tenemos algo que dar, pero el servir también entraña otra cosa. Vaya a Hechos capítulo 20, verso 19. Hechos capítulo 20, verso 19 dice así. Sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjate cómo esa descripción de humildad nos acompaña con frecuencia cuando se habla de servicio. Y yo me lo repito a mí mismo en puertorriqueño. Tengo que servir sin protestar. Tengo que servir sin renegar. Tengo que servir con una actitud adecuada. Tengo que servir mira, con el rostro que se note la alegría que te dé servir.
Que el servir no transmita de parte de tu alma o de la mía una contradicción entre llamarme cristiano, llamarme ejemplo de Jesús, y lo que voy a hacer pues lo hago ni modo porque me lo piden, me va forzado. No. Qué bonito. Con humildad, pero mira lo que dice ahora. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, muchas veces el servir va a producir en tu vida lágrimas. Muchas veces de haber entendido que tú eres llamado a coger los talentos que hay en ti, las capacidades que hay en ti, y poner a la disposición de un propósito de las manos de Dios, convirtiéndote en instrumento, un instrumento que considere el bienestar, el beneficio de los demás antes que el tuyo mismo. Un instrumento donde tú a los demás como superiores a ti, entendiendo de lo que vas a hacer, muchas veces te va a costar lágrimas. Lágrimas que pueden ser motivadas, perdón que lo diga así, por personas que sencillamente, tras que les sirvas, quizás te atropellen. Muchos quizás ni lo agradezcan. Paréntesis, y no lo hacemos para que lo agradezcan, ya te lo dije ahorita. Pero en términos de tu pensar y el tuyo y el mío, tú te das cuenta cuando alguien ni estima ningún tipo de esfuerzo tuyo. Y como humano que eres, te sacude el corazón. Y así puedes pensar en todas las áreas de tu vida. Estoy seguro que ya tú has tenido vivencias en donde has servido y lo que has recibido en respuesta te ha lastimado. Quizás está tan mal entendido y no te comprendieron tu disposición al servicio. Esas lágrimas, tranquilo, que no sirvan de razón para dejar de servir. No, por el contrario. A Jesús servir le costó sufrimiento, le costó la vida. Y aún así lo hizo con gusto. Y tú y yo, ya Jesús nos lo dijo, que Él nos dio ejemplo. Y cuando estableció esa enseñanza, recuerdo lo que estaba haciendo Jesús, lavando pies. Y eso lo tocamos hace varios miércoles atrás. Jesús estaba lavando pies cuando nos dio esa enseñanza establecida. ¿Cuántos pies quizás habrás lavado y simbólicamente con ellos mismos te han pisado? Tranquilo, sigue lavando pies para el Señor. Con sonrisa, con regocijo, con alegría, porque Él siempre retribuye a los suyos. También te lo aseguro, mi hermano. Cuando digo que retribuye, mira, Él tiene recompensa para aquel que sirve de corazón. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 25, mira lo que te dice el Señor a ti, servidor. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Comienza a notar lo que Dios hace por aquellos corazones que de verdad le sirven a Él primero y por amor a Él son útiles en su obra, sirviendo a los demás como si Él fuera. Anota esas citas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá a tu pan y a tus aguas, y quitará toda enfermedad de medio de ti. Yo no te voy a agotar con testimonios en esta hora. Solo te voy a decir que ese verso literal lo he visto año tras año, tras año, tras año en mi vida. Y doy gracias a Dios por el privilegio de alguna manera ser útil en su obra. En Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos, decían Sadrach, Mesach y Abednego. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Quienes le sirven al Señor con su corazón a sus pies, bien con siempre con el convencimiento, la convicción, la esperanza de que algo Él hará para librarnos de mal tiempo. Tú y yo sabemos en qué paró la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 servidores convencidos de a quién les servían, fueron librados. Ve notando por qué te decía ahorita, aunque te produzca lágrimas servir, regocíjate y canta. Como te dije al principio, que se beneficie de servir eres tú. Por eso es que le llamo el privilegio de servir. Es un privilegio servirle. En Juan capítulo 12, verso 26, dice la palabra del Señor. Si alguno me sirve,
si alguno me sirve. Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Oye, qué bonito cuando decimos que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está Él. Amén. Y es así, allí está Él. Oye, pues más vale que los que estemos allí nos miremos los rostros unos a los otros y digamos, y todos los que estamos aquí son servidores de Él. Y estamos aquí para eso, para servirle. Así que imparte tú las instrucciones y nosotros las cumplamos. Porque allí está Él. Estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando tú y yo le servimos genuinamente al Señor, Padre, nuestro Padre Dios nos honra. No lo merecemos, pero Él es así. Él es así, amado hermano. Es maravilloso. En Hebreos capítulo 6, verso 10 dice la palabra del Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todo lo que tú haces en tu corazón genuinamente, con gusto, con gozo para Él, para todo el que te rodea, con conciencia de que eres instrumento y que tienes algo para darle en su nombre. Todo lo que haces, quizás ante los ojos del mundo, pase en vano, quede olvidado. Yo te digo ahorita, tú y yo no hagamos nada esperando recompensa de ellos, de nadie. Pero Dios no olvida. Tu Padre no olvida. Y eso es suficiente para que tu corazón viva regocijado. Él te tiene presente. Tú y yo no lo hacemos para que nos pague, porque ya te dije, tú y yo le servimos por gratitud. Pero aún así, Él le place honrarte y retribuirte y nada olvida. Nada pasa por alto. Unos últimos consejos te puedo dar ya para cerrar el tema. Allí en 1 Corintios capítulo 4, verso 1, la palabra nos recuerda algo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Consejo número 1, que nunca andes tú reclamando, identificándote a ti mismo como servidor. O si soy el siervo de Jesucristo. Mira, que tu vida y la mía sea de tal manera, que tus pisadas y las mías sean de tal manera, que nuestra actitud y disposición de servir sea de tal manera, que sean los demás los que digan, esa mujer, ese hombre, ese joven, esa jovencita, ciertamente son siervos de Dios, por el fruto que dan. Que sean otros. Nunca te autopresentes como tal. Yo siempre he reconocido y con respeto el que se me acerque y saca el pedigrí y abre el pergamino de yo soy tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Oro por él y le pido a Dios que sea quien lo use, pero me preocupa. Cuando lo que llega a un corazón humilde, con la disposición de servir, veo como el Señor lo instrumenta en medio de su casa y de su obra. En Mateo capítulo 25, verso 21, el segundo consejo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como servidor, como sirviente de Cristo, todo lo que parezca poco que te encomienden, hazlo con gusto y con gozo. Si lo que te han encomendado quizás te sientas como, mira, me dieron eso porque parece que no había más nada. Mira, me dieron eso que parece que piensan que yo no puedo hacer más nada. Mira, hazlo con gusto y con gozo. Yo siempre he dicho, y no porque me lo encomendara a él, que mi amado pastor que me formó a la luz de quien conocí de Jesús, me permitió una vez, empezando en la congregación, arrancar los mover y vivir de toda la grama que rodeaba el templo. Aquello para mí fue un privilegio. Arrancar aquello alrededor de todo el templo. Me tomó mucho tiempo. Me lo disfruté. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrán. En lo que te encomienden, hazlo con gusto, con alegría. Por favor, Él se encargará de hacer contigo lo que tenga que hacer. En tercer lugar, mira lo que dice Lucas 12:37. Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Que tú y yo seamos los mismos siempre. El deseo de servir con el gusto, con alegría, con esa disposición, te acompañe hoy, mañana y siempre. Sé que somos humanos y que nos afectan las emociones, los problemas, los sentimientos, todo lo que tú quieras pensar.
pero el hombre y la mujer de Dios en su corazón, si de verdad hemos entendido la razón de servir, que es el agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, todos los días tenemos algo bueno que dar para Él y para los que nos rodean. Que cuando Él venga nos encuentre así. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Oye, ese Señor que Dios conocemos, a que le debemos todo, por quien servimos con gusto y con gracia, es tan tremendo que todavía te está diciendo que cuando Él venga y te encuentre así, sirviendo, trabajando, siéndole útil para completar, te vas a sentar a una mesa y ¿sabes quién va a servir? Léelo con tus ojos. El que no vino a servir esta tierra, sino a ser, el que no vino a ser servido, sino a servir, cuando regrese, ya como Rey de Reyes, todavía te dice que a ti servidor, Él te va a servir la mesa. ¿Cómo es ese Señor, verdad? Sigamos aprendiendo de Él. Y por último, no olvidemos una verdad central dentro del servicio. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer. A Él sea la gloria y la honra. Y a nosotros la disposición de hacerlo cada día, todo tiempo, en toda circunstancia y con alegría. Vamos a orar, hermanos. Jesús, gracias por aquellos que nos han compartido su tiempo para a su vez, Señor, considerar tu palabra. Te sigo implorando por aquellos que aún no te conocen. Sigue tocando sus puertas. Si tienes necesidad, llama, comunícate. 787-949-1741. Queremos orar por ti. Y para el restante del pueblo, por favor, síguelos bendiciendo, fortaleciendo, acordándonos que si bien somos de los que no retrocedemos, sino que avanzamos, la única manera de hacerlo es edificando sobre ti, Jesús, siendo raíces profundas en ti, que eres la roca, y más en este tiempo y en el que vendrá. Así te lo encomiendo en tu hermoso nombre, Jesús, amado, como instrumento de servicio a todos. Amén, Señor. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, a las 7:30, se reúnen los jóvenes adultos para seguir alabando y exaltando a quien se lo merece. Estás invitado a la casa del Señor. El viernes nuestra juventud se une a sus pastores para seguir alabando y adorando y diciendo palabra. Luego, Dios mediante, el domingo a las 8 de la mañana, primer culto en los estacionamientos. A 9:15 y 10:30, la experiencia primero de la escuela bíblica. Luego del culto, te tienes que registrar, por favor, a través del 787-949-1741. Agradecemos a todos los que han puesto su empeño y han colaborado con estos tiempos en donde las exigencias del momento en favor de vivir preparados ante la realidad de la pandemia nos han ayudado y han colaborado en la casa del Señor para que sea posible que nos congreguemos. Muchas gracias, hermano. Que usted bendiga grande y poderosamente y hasta la próxima en nombre de Jesús. Señor, gracias por tus cuidados y bondades y porque me permitiste compartir esta palabra. Amén, Señor. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente al caos, enfrente a la muerte, todo es posible, lo puedes creer. Que ponga a resistir, que ponga a combatir contra aquel que no obedece los vientos, que calma ordena el mar, que en nombre estrella, que da vida al sol, creó el universo. Al Dios de maravillas cantaré, aquel que en la cruz todo ya cambió. Él es asombroso. Al Dios de salvación te exaltaré.